forma alguna situación por ahí de ansiedad, ¿verdad? Entonces es lo principal que se tiene que hacer la acotación, porque ya, imagínese, doctor, ya están socializando por ahí un calendario con algunas fechas que pueden ser o modificadas o probablemente puedan ser de forma tentativa, ¿verdad? Que puedan ser reales, pero hasta aquí todavía no se sabe qué nos va a decir coordinación. Y esto también aplicó para nosotros en coordinación del 7º al 10º. Entonces, por eso es que se les hace la acotación a los chicos que hasta que estén publicados en la página o el medio oficial, pues ya puedan, pues efectivamente ver lo que corresponde, ¿oyeron? Entonces, de alguna u otra manera, pues también vamos a continuar con esta presentación que tiene el doctor, ¿verdad, chicos? Entonces, es lo que corresponde, y también que vamos a tener una presentación especial a efecto de que ustedes puedan tener de forma un poco más en concreta qué es lo que van a ver ustedes para o qué se espera de ustedes en su formación dentro de esta forma de análisis que ustedes van a tener. A instancia particular, pues diferente, ahí sí que como ustedes lo quieran ver en su momento oportunamente, de cualquier manera, si ustedes se van al ámbito de la investigación, por ejemplo, el Ministerio Público, pues les tocará de alguna manera ver este análisis. Entonces, no le quito más su tiempo, doctor. Las preguntas las dejamos para después, y porque yo creo que por ahí tenemos algún problema con algunos chicos que quieren ingresar, pero ellos tendrán que comunicarse por el medio conmigo para que les pueda enviar esa invitación. ¿Oyeron? Así que vamos a continuar con la academia, doctor, con permiso, y aquí va a estar anuente. Disculpe, Sherlyn levantó la mano, no sé qué era lo que nos quería preguntar. Nada, Lica, decirle que el calendario ya está publicado en Derecho Cloud. Sí, eso le iba precisamente a corregir. Efectivamente, mandamos nosotros los calendarios, tanto de mi coordinación como la coordinación de donde yo estoy dando clases, que es esta, la del 5º semestre. Y efectivamente ya a nosotros también nos enviaron las fechas que nosotros, porque nosotros programamos conjuntamente nuestros exámenes con el 5º semestre, porque el día que nosotros examinamos, el 5º semestre, por ejemplo, no llega a clases. Tienen que tener muy bien claro eso, pues el día que nosotros examinamos no tenemos clase. Por ejemplo, los exámenes del 5º semestre empiezan, me parece, el 19. Nosotros empezamos el 20. Entonces, ese día que nosotros estamos, ¿cómo se llama? 19. Nosotros no tenemos actividad. El 20 examinamos nosotros, entonces el 5º semestre también. Entonces es una forma para evitar que nos falte el espacio. Ya ven ustedes que son tantos los estudiantes que a veces hay profesores que tienen que tener 2 o 3 salones para poder hacer los exámenes respectivos. Entonces, por esa razón es que en alguna manera ya hemos coordinado ese tipo de cosas. Entonces, sí, efectivamente ya están, ya son oficiales, y entonces sí, efectivamente así los vamos a tener. No sé, Jafet. Disculpe, doctor. Sí, efectivamente, así estaba viendo que hasta hace media hora fue que los publicaron. Entonces, sí, es lo que se les mencionaba. A veces son de forma tentativa porque tienden a hacer ese tipo de situaciones, pero qué bueno que ya están ahí. Ahí estamos. Disculpe, tengo una pregunta, no sé si me podría ayudar. La próxima semana nosotros tenemos examen lunes, miércoles y viernes. Exactamente. O sea, jueves y martes no vamos. Sí, esa es la idea que se tiene, que de todas maneras se les va a confirmar, porque en esos días pues nosotros tendremos ocupados esto. De todas maneras, por cualquier cosa yo les mandaré la información oportuna. Tenemos esta semana y entonces vamos a ver si ya les notificaron y les avisaron, porque efectivamente, pues como le digo, no habrá salones suficientes para recibir clases y además estar examinando. Entonces, eso es los acuerdos que tenemos donde ellos tienen. Entonces, ahí les estaré confirmando esto. Tenemos todavía tiempo porque es hasta la otra semana, pues bueno, ni tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, es cierto. Así es que no hay problema. Glenda Sagastume. Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Hola, hola. Una consulta, estaba viendo que en la publicación dice que debemos presentar documento de identificación. Sí. A mí todavía no me han dado mi carnet. ¿Sería el DPI en este caso el que deberíamos de presentar? Exactamente.
el DPI o la licencia, cualquier documento que los pueda identificar. El problema es que a veces, y bueno, ha pasado históricamente, ¿verdad? Tenemos esos controles para evitar de que alguien se vaya a examinar en nombre de. Entonces nosotros corroboramos que el documento de identificación haya concordancia con la persona que tiene su nombre en el examen. Entonces ahí es donde nosotros, es una forma de control que tenemos en la facultad para verificar eso, Glenda. Entonces no puede ser carné, puede ser DPI, puede ser licencia de conducir. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Y para todos aquellos menores de edad, entonces su partida de nacimiento, ya dijeron, va, güiros, va. Sí, acompañados de su mamá, dice. Sí, también. Que papi y mami los lleven, porque dicen que algunos de los que están aquí con nosotros son hijos de papi y mami, que incluso algunos se vinieron de la matutina, donde es evidente, y entonces todavía aquí así es la cosa. Bueno, entonces vamos a poner esa presentación. Hoy vamos a ser bastante novedosos y vamos a hacer un cambio. Ya de alguna manera, bueno, ahí les voy a decir, pero de alguna manera para adelantarles, vamos a terminar de explicar bien la culpabilidad para que quede bien claro en cuanto al juicio de reproche, y de ahí vamos ya a empezar con el programa del curso de penal 3. Vamos a empezar a trabajar los primeros delitos, de tal manera que mucha posibilidad que ya vengan preguntas sobre el Código Penal. También ahí van a ver qué tan importante es la Constitución Política de la República de Guatemala, que aquí en el curso de Derecho Penal, espero que la tengan a la mano, creo que no les había avisado, pero sí vamos a utilizar también la Constitución porque hay algunos conceptos en los delitos que nosotros vamos a ver que deben de ser, que tienen fundamento constitucional, porque ya les dije, los bienes jurídicos más importantes y más valiosos de la sociedad guatemalteca está a cargo o están protegidos por el derecho penal. Entonces hay algunas cosas que se derivan, o es que el bien jurídico tutelado es un derecho o una norma constitucional que nosotros debemos garantizar su cumplimiento a través de los delitos y las penas que deberán aplicarse en caso que se violente cualquiera de esos bienes jurídicos tutelados. Pero bien, vamos a ir más adelante. Por favor, Albertus. Bien, ya tenemos ahí la presentación. Ya explicamos, ¿verdad? Y que no explicamos la tipicidad precisamente inmediatamente cuando llegamos a ese punto, porque esperaba llegar hasta el momento de la culpabilidad, en donde habíamos señalado que la culpabilidad, de alguna manera, de la culpabilidad se había sacado el elemento subjetivo y se le trasladaba al tipo, a la tipicidad. Es decir, es en el tipo penal en donde se va a determinar si un delito es doloso o culposo. No es en esa culpabilidad, en ese elemento psicológico, sino que es el tipo penal, de acuerdo a sus normas o de la forma que está redactado, que va a determinar si efectivamente el delito es doloso y culposo. Y obviamente, ya vieron ustedes toda la información que tiene o se puede obtener de un tipo penal, que no es simplemente leer el delito, simplemente dar una explicación y traer los elementos del delito, para que obviamente esos 3 elementos los podamos encontrar y efectivamente decir si hay tipicidad o no. Ven ustedes que la cosa no es así. Realmente ahora, tal y como les anuncié, y que a veces me da pena decirlo y que algunos se sienten así molestos o ofendidos cuando les decía yo que hay un problema y que tendríamos que aprender a leer. Realmente ahí, con ese análisis que estamos haciendo, con ese método analítico, nosotros estamos realmente, además de, como ya les dije yo, además de expresar oralmente los símbolos que están en un documento, nosotros lo que estamos haciendo es
haciendo la aprehensión de un conocimiento. O sea, cada norma o cada artículo de un código de cualquier ley tienen realmente un mensaje, tienen un conocimiento nuevo, tienen una información, y esa información es con lo que nosotros trabajamos como abogados. Nosotros debemos conocer la ley, debemos comprender la ley, debemos saber qué es todas las condiciones que tiene cualquier norma de cualquier área del derecho. Entonces, no solo pasar la vista por ella, pues nosotros tenemos que hacer aprehensión de ese conocimiento, aprehensión de ese conocimiento para que nosotros más tarde podamos comunicarlo, porque el día de la mañana viene alguien a consultarles algo y como les digo, como uno tiene que escuchar a la vez que está oyendo la queja o lo que el problema que él tiene, nosotros automáticamente estamos ubicándonos dentro de la norma para después decirle, no, mire, eso en el Código Civil, si no sabemos el artículo, que eso es un poco más complicado, decimos, miren, no, eso está regulado en la ley, eso habría que hacerle tal cosa. Automáticamente nosotros nos estamos ubicando en el código que corresponda, ya sea el civil o sea el penal, para poder decirle, no, es que mire, vamos a ver esto porque fíjese que en la ley está regulado tal cosa, pero pues, tenemos que verlo porque tal y tal otra. Entonces uno automáticamente ya hizo aprehensión de ese conocimiento y por lo tanto con mucha facilidad puede indicar qué es lo que regula la ley. Y después, cuando hablamos de poder trasladar o comunicar esa información, es precisamente lo que hacemos. Comunicar esa información, trasladársela a él, ¿verdad? En términos que él lo entienda, y eventualmente pues tendremos que transmitirle ese conocimiento de acuerdo al caso al juez para que lo vea desde nuestra perspectiva a través de la argumentación. Entonces, así es como se trabaja de alguna manera en los casos. Ahorita, como le digo, todavía no lo ven, todavía lo ven como dice, eso solo pajas es, porque en algunos casos también, así pensaba yo, algún profesor decía algo muy adelantado y decía, babosadas. Pero ya después, cuando ya ejercí la práctica, me recordaba lo que me había dicho, o recordaba algunas frases y decía, no, de veras que tenía razón. Y otros que también internamente en mi subconsciente reclamo, ¿por qué no me lo dijo, pues? ¿Por qué no me dio esta información? Eso es importante. Como yo les dije ya, la importancia, por ejemplo, de la lógica jurídica, que a mí nunca me la explicaron, pues. Miren ustedes lo que son los métodos de investigación. ¿Cómo saber? Bueno, tal vez, no sé, cómo no enterarme, sino que hasta después, cuando me metí ya al estudio a fondo a esto, entender que el método científico es parecido a un proceso legal, a un proceso como el que tenemos, porque tiene precisamente los elementos básicos de un método de investigación. Entonces, efectivamente, ahí es donde uno empieza ya a ver que esto tiene. Pero como les digo, yo sí se los aplico y se los doy porque siento que es muy importante que sepan ustedes para qué les va a servir esa información cuando ustedes sean abogados. Y quiero que sean abogados competitivos, sino de los mejores en la forma individual, o en todo caso jueces y magistrados también que pueden llegar a ser, o fiscales del Ministerio Público. Entonces, ya vimos ese método, que fue lo que vimos analítico. Bajo esa perspectiva, nosotros ahora, ¿cómo definimos la tipicidad? Yo les había dicho que habíamos hablado de encuadramiento, adecuación, ¿verdad? Que ya de alguna manera lo mencioné también en clase. Entonces, ahora la tipicidad pues tiene otra definición, de acuerdo a lo que vimos. De acuerdo a lo que vimos y que de alguna manera ya les mencioné la definición, no solo es la adecuación de la conducta humana al tipo penal ni el encuadramiento, ya es un poco más operativa la definición. Sigue siendo descriptiva, de acuerdo a lo que jurídicamente nosotros utilizamos para definir y que fue desarrollado, como ya les dije, por la Escuela Técnica Jurídica Alemana, porque nosotros todos los conceptos o todas las instituciones lo que hacemos es simplemente enumerar o enunciar los elementos que contiene el objeto
que nosotros estamos definiendo, o el concepto. Eso es lo que hacemos. Entonces, no basta con decir adecuación y encuadramiento y nosotros conformarnos con eso y bla, 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 y ya todo bonito, ya sé que es tipicidad. Entonces, ¿cómo es que les dije a ustedes que vamos a definir? Y no sé si alguien me pueda decir para ver si se recordó o solamente pasó de largo. No escuchó, pero sí oyó, dice. Oí que dijo, pero no me recuerdo. Eso es que quiere decir de que oyó y no escuchó. Por favor, como ya les dije, empiecen a practicar para escuchar. Porque cuando el juez en lo penal dicta una resolución, usted tiene que escuchar bien y en su momento oponerse, muchas veces en audiencia, a esa resolución que está dictando el juez. Entonces tienen que escuchar, analizar si tienen los fundamentos o de alguna manera ustedes pueden oponerse a esa resolución. Pues bien, volviendo a lo que estábamos diciendo, yo les doy más allá, pues, cuando vayan a ser abogados, pues, les digo porque para que miren que son herramientas de trabajo. Entonces, ¿qué dijimos que era la tipicidad en clase? Ahora con esta nueva modalidad. Alexis Kush. Dijo que es determinar si los elementos objetivos, subjetivos y materiales se encuadran en un tipo penal. Es decir, los encontramos exactamente. Establecer si los elementos objetivos o materiales y subjetivos, ¿verdad? Subjetivos del tipo penal los encontramos en la conducta humana. Si la conducta humana, de alguna manera, están estos elementos, ¿verdad? Para saber si hay tipicidad. Una vez que nosotros decimos sí, efectivamente, los elementos objetivos y subjetivos del tipo están en la conducta humana, entonces ahí podríamos llegar a la conclusión que nos habían dado a nosotros como definición. Encuadra, encuadra o se adecúa al tipo penal. Pero una vez que hemos llegado a esa conclusión, de acuerdo al método analítico, el método analítico eso nos va a servir para determinar, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos, como les dije yo, y que se requiere de otro nombre. Ahí ya estamos en una conducta ilegal. Porque obviamente, hay esto. Porque precisamente hay o puede adecuarse o encuadrarse a una conducta típica. Es típica. Entonces, es una conducta ilegal. Entonces, ahí es donde lo trasladamos y que ya les expliqué a la antijuricidad. Que a ver si existen o no, o si hay causas de justificación. Derivado de que si no hay causa de justificación, entonces, de acuerdo al análisis, porque como les digo, va pasando por distintas etapas la conducta humana para llegar a la conclusión de que efectivamente sea delito y por lo tanto habrá que iniciar un proceso penal que va a parar al derecho procesal penal para que se inicie el procedimiento para poder imponer una pena, para demostrar ahí en juicio la culpabilidad de esa persona. Entonces, efectivamente, esto es lo que tenemos que hacer. Si no encontramos causas de justificación de las que están enumeradas en el artículo 24, según mal no recuerdo, entonces nosotros ya tenemos un injusto penal. O sea, una conducta injusta, el injusto penal, porque hay obviamente, ¿verdad? No está justificada. No hay ninguna justificación para que él haya hecho precisamente eso. Entonces, por eso es que decimos el injusto penal. Y entonces el injusto penal lo pasamos a la culpabilidad. Que después de la culpabilidad que nosotros vemos que llena los requisitos, entonces nosotros llegamos a la conclusión. Llegamos a la conclusión de que esa conducta es delito. Ya no es la conducta que inicialmente nosotros vimos en el primer elemento, o en la acción o conducta humana, sino que ya es efectivamente delito. Y como nosotros lo primero que tenemos que probar o establecer, o el Ministerio Público en todo caso, quien es el que tiene a su cargo esto, lo primero que tiene que hacer es
poner en conocimiento del juez que hay un delito y hay probabilidad en una primera audiencia de que esa persona, lo haya cometido. Entonces, esto de alguna manera se tiene que hacer para poder llegar con el juez con el fundamento de decirle, mire, estos son los hechos y estos hechos constituyen tal delito, y como constituyen tal delito, la persona que en este momento a quienes se les indica es fulano de tal, contra el quien debemos iniciar un proceso penal. Así es como opera el sistema. Así es como opera todo esto. Entonces, eso es la importancia de lo que estamos viendo ahora. No es simplemente para echarlos en el costal del olvido y decir, vaya que salimos de esa babosa, ojalá que nunca vaya a volver a ver esas cosas. Bueno, yo le dije porque no me gustaba lo penal en ese momento, pues. Y como ya dijeron algunos también que no mucho les atraía, pero algunos también ya parece que les está despertando la curiosidad, porque si ven ustedes, es muy diferente al civil, porque aquí como que hay que poner un poco de intelecto, hay que poner a trabajar un poco el cerebro y manejar una serie de conceptos y una serie de acciones que a uno lo hacen pensar bastante y que obviamente lo obligan a leer más y a prepararse más. Definitivamente. Claro, esto lo tenemos que hacer en todas las ramas del derecho, pero en este caso particularmente penal. Bien, para continuar, no sé si hay alguna dudita por ahí o alguien que me quiera hacer un señalamiento. Jafet. Jafet, ¿qué dice, verdad? Sí, Jafet, está bien, gracias. Disculpe, me entra más o menos en la antijuricidad porque aquí hay 5 causas y en nuestro código hay 3. Claro, lo que pasa es que recuérdese, y como le decía yo, que nuestro código penal es muy antiguo. Entonces, esto, como le digo, son normas de carácter general. Algunas las vamos a encontrar, otras no. Pero si leemos bien el artículo referente, por ejemplo, porque le digamos, legítima defensa está, estado de necesidad está, cumplimiento de un deber está, ejercicio de un derecho también. Eso está. Si ustedes lo leen muy bien leído, en el artículo, vamos al artículo 24, 25, perdón, 24. Si vamos nosotros al artículo 24, van a ver que se encuentran. Lo que pasa es que en la forma en que está desarrollado la norma, es muy escueto. Cuando se le dice legítimo ejercicio de un derecho, ahí indica, y lo voy a leer yo para que ustedes vayan poniendo la atención, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley. ¿Ordenado qué es si él lo realiza? Es una obediencia jerárquica. Entonces, de ahí es donde yo recibí la orden y yo ejecuté el acto. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley, si la ley lo permite, en ejercicio legítimo de cargo público, que ahí dice precisamente obediencia jerárquica, y si nosotros nos saltamos o quitamos esas flechitas, Alberto, por favor, para poder pasar a la anterior. Clic, ahí está, miren, aquí dice obediencia jerárquica. Dice, realicé un acto ordenado por mi jefe o mi superior jerárquico, y que esta no era ilegal, porque nadie está obligado a atender órdenes ilegales. Ay, disculpe, pero tuve que arrojar unas hojitas del código que se me cayeron. Entonces, nadie está obligado, y constitucionalmente está establecido que nadie está obligado a realizar órdenes o cumplir órdenes ilegales. Eso es lo que dice la ley. Entonces, o consentimiento. Este elemento consentimiento, sí, obviamente, ¿verdad? Sí es un poco complicado porque esto no lo regula este código, el consentimiento. En otras legislaciones sí está un poco más claro el consentimiento, pero aquí el consentimiento pues no lo regulamos. Y como le digo, en cada país hay que verlo. Y como le digo, por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, en el estado de necesidad, realmente como nosotros lo vemos en este momento y que ahí lo dice,
quien haya cometido un hecho obligado por una necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro no causado voluntariamente. Resulta que en el estado de necesidad también hay limitaciones. El consentimiento no está permitido. En Alemania, por ejemplo, cuando es un delito contra la vida. Yo no puedo, la ley, o sea, las normas no aceptan que yo preste mi consentimiento para que me maten o que para de alguna poner en riesgo mi vida. No lo permite. Y en el estado de necesidad, una película alemana, no muy vieja, que tuve oportunidad de ver de Alemania, sobre un juicio o debate en Alemania. Claro, traducido, obviamente, pues porque alemán no es Deutsch, no, eso no lo hago, pues. Entonces, efectivamente, ahí también el estado de necesidad es limitado. El caso fue un caso real, y que incluso la película tiene ese toque o ese tinte europeo, en este caso alemán, en donde se inicia la película cuando el tribunal de sentencia está ingresando a la sala, que están ingresando y están los jueces y ingresan a la sala de juicios. Y poco antes de iniciar, el juez vuelve la vista a la cámara y dice, bueno, hoy vamos a iniciar un juicio muy importante en que vamos a discutir muchos valores y muchos casos o muchas situaciones de importancia realmente en lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver si efectivamente la persona realizó o había una forma de justificar lo que él había hecho. Pónganle atención, porque yo quiero que ustedes participen y en su momento quiero que me ayuden a dictar la sentencia. Sigue la película. Y al final, antes de dictar la sentencia, dice, ¿qué es lo que ustedes creen que nosotros vamos a resolver? Se trataba de un piloto aviador del ejército, la Fuerza Aérea Alemana, que tuvo un problema muy grande, o tuvieron un problema muy grande. No recuerdo las fechas, pero resulta que, recuerden ustedes que habían estado pasando secuestros por aquel grupo musulmán o islam, el Jihad, el que también estuvo problemas ahorita con Israel. No sé cómo se recuerdan ustedes del nombre. Jihad, no sé, pero son de estos grupos. Entonces, estas personas o un grupo de personas se estaba volando en el avión, pero cuando estaban en el vuelo se levantan y secuestran prácticamente y amenazan a los pasajeros de ese avión, de un vuelo que posiblemente esos aviones grandes que tienen como 160 hasta 200 personas que pueden estar. Entonces vienen y empiezan a amenazar, quitan el control y empiezan a comunicarse obviamente con los alemanes, porque la línea era alemana, y en donde empiezan a amenazar y a exigir ciertos intercambios o ciertas libertades y a generar exigencias. Entonces, la amenaza es que si no cumplían con la amenaza, iban a hacer que el piloto se estrellara en un estadio de fútbol donde me parece que creo que se estaba jugando una semifinal. Y no le digo, no fue hace mucho, fue reciente. Si mucho le ponían que eso fue también de los ataques a Estados Unidos, cuando también un avión se fue a estrellar precisamente a aquel edificio importante. Por esa época fue. Que ya en Estados Unidos, que es el primer ataque, porque si algo se jactaba Estados Unidos que jamás habría sufrido los daños y perjuicios o las muertes de una guerra, porque casi siempre Estados Unidos pelea todas sus guerras fuera del territorio norteamericano. Ninguna guerra después de la guerra civil norteamericana se ha peleado una guerra en Estados Unidos. Y cuando sucedió precisamente esto del edificio y todo lo demás y el ataque también al Pentágono que se dio, que fue uno de los primeros casos, entonces por esa fecha fue y que iba a ir a estrellarse. En el estadio, ¿cuántas personas caben en un estadio alemán de los grandes donde se juega una final o semifinal?
más o menos, idea. Unos 60,000, licenciado. Ah, no, es muy poquitos. 60,000 caben aquí en el estadio aquel de que tenemos nosotros. Como le digo, en el avión 80,000. 200 pasajeros. A ver. 80,000. Sí, se pueden haber, a veces caben como 100,000, 140,000 en los estadios. Unos 150, licenciado, más o menos. Exactamente, 150,000. Entonces, toda la idea del oficio es que esta persona había pisado autorización, que qué hacía, cuál era lo que tenía que hacer, y va de tratar, no le contestaban, aunque hay normas establecidas o preestablecidas en el ejército que jamás se puede atacar a un avión en donde existan pasajeros o que de alguna manera esté retenido o esté secuestrado, que era exactamente el caso, que para mí era un estado de necesidad, pero él no hallaba qué hacer y no le respondía y la situación ya se estaba poniendo más grave porque no le daban una respuesta. Él consultaba y consultaba y simplemente le recordaban que había normas que establecían de que efectivamente no se podía aplicar de alguna manera el estado de necesidad bajo las condiciones en que habían vidas precisamente en riesgo. Por el estado de necesidad, ¿cómo es posible, le decían a él, que usted ha sacrificado 200 personas, o podía ser 200 personas, 160 personas, y matar a esa gente? Pero yo lo hice para salvar estas otras. Entonces, todo se refiere al estado de necesidad, que él lo hizo para salvaguardar, y él efectivamente atacó el avión, destruyó el avión y murieron las personas que iban en el vuelo, pero salvó a todos los que estaban en el estadio y por eso estaba siendo procesado penalmente, porque el estado de necesidad no es ilimitado en Alemania. Hay límites entre los cuales se puede ejercer. Pero dice, mire, yo cuando vi con 150,000 en el estadio y tenían que ver 160 personas, yo no podía dejar de hacer algo por esas personas, porque además de los 160 que iban en el avión, iban a morir también 150,000 personas, pues. Entonces, nunca mencionaron la palabra estado de necesidad, o no fue que no la hayan traducido, pero eso es lo que lo estaban juzgando a él. Para mí era sencillo, estado de necesidad, de acuerdo a la normativa de nuestro Código Penal en este momento, pues, en ese código viejo. Pero se oculta que también el estado de necesidad tiene sus límites, y esos son los que hacía resaltar precisamente la fiscalía, que por cierto, la fiscal era una mujer jodida, la abogada como fiscal, ¿vieron? Y parece que esos hechos sí fueron ciertos, pues, en cuanto al juzgamiento de este piloto aviador que de alguna manera había hecho esto. Muy interesante esa película, ¿eh? Lamentablemente es una película relativamente nueva que lamentablemente no tiene link, no tiene cómo utilizarse. No me recuerdo también el nombre de la película, por ahí lo tenía y no me recuerdo, porque también en Google, si ustedes entran, más o menos encuentran algunas ideas acerca de la película y sobre el hecho puramente jurídico que se ventilaba en ese tribunal para sancionar o no, o para imponerle una pena o no a ese piloto de aviador, que para mí, de acuerdo a nuestra legislación, era un estado de necesidad. El bien que se trataba de proteger era mayor que el que él estaba sacrificando para salvar todas esas vidas. Pero bueno, son cosas. Pero miren, me emociono tanto que con ustedes y tal vez esto les da ideas tal vez más alcance. Entonces, lo que Gustavo decía, Jafet, ¿verdad? Ya vio, no es tan del todo cierto. Ahí todos los elementos que nosotros estamos viendo, los vemos en este pequeño párrafo de legítimo ejercicio de un derecho. Ahí lo vemos, pues, porque ahí lo incluyen dentro del estado de necesidad. Entonces, bajo eso es el legítimo ejercicio de un derecho y obviamente ahí lo tenemos todo esto. No sé si eso le aclara un poco la duda, Jafet. Sí, muchas gracias. Y tal vez aprendieron otras cositas más. Aprovechamos la pregunta. La pregunta que nos hacía Jafet. Bueno, Jafet, incluso, bueno, entonces, ahorita, como ya les dije, la culpabilidad
que se había quedado vacía, hueco, porque ya no le tenían esa calidad de elemento subjetivo del delito, entonces resulta que la culpabilidad se convierte en la reprochabilidad. Seguimos hablando de culpabilidad, pero en el fondo es la reprochabilidad. Es decir, el juicio de reproche que le hace el Estado a una persona por un injusto penal. Y que obviamente, tomen nota bien, que ya se los había dicho, tal vez ya lo tomaron, que tiene dos elementos. El elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. El elemento volitivo. Es decir, en el primero, como ya les había dicho, capacidad de comprender los alcances y efectos de sus actos, los alcances y efectos de sus actos, y la antijuricidad de lo que estaba realizando. Y segundo, la voluntad de realizar el delito, pudiendo no haberlo cometido, pudiendo no haber actuado de esa forma. Realizar esa conducta estando en la posibilidad de poder realizar una conducta distinta o no haberla realizado. Ya les dije yo que es lo que de alguna manera califica el otro autor de evitabilidad, que sea evitable, que tuvo oportunidad la persona para, como quien dice, arrepentirse, el no haberlo realizado. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros tenemos como culpabilidad, juicio de reproche. El juicio de reproche que se hace el Estado a una persona por saber, porque a sabiendas, porque él sabía o tenía conocimiento y tenía capacidad de comprender los alcances y efectos de su acto. Es decir, no era inimputable, pues, no tenía un trastorno mental, no era enfermo. Entonces él sí tenía la capacidad de comprender los alcances y efectos de su norma, porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que ver es el artículo 25, el 25 del Código Penal, que son las causas de inculpabilidad, ¿verdad? Y de alguna manera que también entra precisamente la inimputabilidad. Él tenía la capacidad de comprender los alcances, porque, como le digo, también absorbió la imputabilidad como elemento del delito, lo absorbe la culpabilidad, y en la culpabilidad nosotros analizamos si la persona es o no imputable, si es enfermo mental, si tiene un trastorno mental transitorio, si tenía una condición psíquica que no le permitía a él saber qué era lo que estaba haciendo y cae en el rango de inimputable. Y el otro, conciencia de la antijuricidad. Si él estaba sabido, ¿verdad?, que tenía conciencia de esto, de que podía realizar. Entonces, el volitivo, por haber manifestado su voluntad o realizado la acción, pudiéndose haber comportado de manera distinta. Si ustedes miran las causas de inculpabilidad, estamos hablando de miedo invencible, fuerza exterior, el error, ¿verdad? Ahí está la obediencia debida también, y la omisión justificada. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del miedo invencible, de fuerza exterior, el error, es un error, ¿verdad? Obviamente, y es donde nosotros hablamos de una legítima defensa putativa, ¿verdad? Es el error, creer que uno está actuando con relación a una legítima defensa cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, si es medio invencible, alguien me está amenazando para que yo realice la acción. No es mi voluntad. No me podía comportar de una manera distinta. Por lo tanto, tengo una causa de inculpabilidad. Fuerza exterior. Además, aquí no solo me están amenazando, me están retorciendo precisamente el brazo. Me están hiriendo, y si no disparo o no hago lo que ellos me están ordenando, me van a seguir torturando y hasta que me van a matar. Eso es la fuerza exterior. El error,
porque yo creí que me estaba defendiendo, creí que tenía una agresión ilegítima, se me estaban yendo encima cuando realmente no era así. Y obviamente la obediencia que tiene varios elementos, como lo pueden ver, y que ustedes ya oportunamente ya han leído. Pero bueno, leámoslo de todas maneras. Obediencia debida, por favor. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. A. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. C. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Entonces, en obediencia debida, yo cumplí con la orden. Y en eso estaba justificada precisamente la orden, porque es una orden legal, y que en ese momento pues debía realizarse para evitar no sé qué cosas. Entonces, allí estamos en eso. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Si esta persona pudo haberse determinado o actuado de forma distinta, si efectivamente era evitable. Porque aquí, de alguna manera, lo que estamos probando o estableciendo, el elemento volitivo, es que fue o no su voluntad. ¿Usted lo hizo voluntariamente o fue obligado a actuar para caer en una causa de inculpabilidad? Si fue su voluntad y ustedes, sí, lo pudo haber evitado. Pero bajo estas condiciones era imposible que usted pudiera evitar que hubiera evitabilidad de esa conducta. Eso es lo que nos está diciendo o es lo que tenemos que analizar en la culpabilidad. Y como ya les dije, la culpabilidad es en el juicio o debate donde se va a determinar si la persona es culpable o no. Porque si hay culpabilidad, si la persona es culpable, en otras maneras, pues lo que responde únicamente es acudir o aplicarle la consecuencia jurídica, una de las consecuencias jurídicas del delito o las dos, que es la pena y las responsabilidades civiles. Claro que obviamente en el juicio, además de la culpabilidad, es donde nosotros también tenemos que poder probar efectivamente que hubo, por ejemplo, una causa de justificación, por ejemplo. Ahí en el juicio de debate nosotros es donde lo vamos a demostrar, porque efectivamente ahí en el juicio o debate se cumple con una de las condiciones para que pueda probarse algo. O sea, la prueba tiene etapas procesales. Entonces, sí se cumple precisamente eso. Porque en este momento lo que estamos haciendo es que la prueba se está desarrollando. Nosotros estamos realmente demostrándole al juez que hay evidencia, tenemos elementos para establecer de que no hay delito. Entonces, eso es el tema de la culpabilidad. Entonces, no sé si he logrado lo que yo esperaba, porque yo lo que espero es que entendamos bien estos elementos del delito, porque ya les digo, es algo que a ustedes les va a servir para el siguiente curso del otro año, del otro semestre, que es precisamente Procesal Penal 1. Procesal Penal 1. Porque de alguna manera, como les dije ya, todo esto no es simplemente para echarlos en un saco roto, sino es la herramienta con la que nosotros tenemos que trabajar. ¿Élfido? Sí, licenciado, una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esos casos de justificación llegara un momento en que hubiera duda de que fuera justificable o no? Lo que pasa es que hay una norma constitucional. La duda favorece al reo.
Indubio pro reo. Sí, eso De es lo duda, que si le iba a sí o si preguntar, si no hay usaba o no seguridad esa. bajo esa normativa, que es la misma que utilizamos en el derecho laboral. Indubio pro laborante es lo que se dice precisamente en derecho laboral. Y nosotros hablamos de indubio pro reo. En caso de duda, la duda favorece al reo. Gracias, licenciado. Sí. Como le digo, ya en el proceso penal entenderán un poco mejor en el tema, porque ahorita se quedan, ala, ¿y por qué lo favorece a él? Va? Y todo. Y en lo laboral también opera lo mismo, porque recuérdense ustedes que en lo penal no se enfrentan dos particulares. El particular tiene que enfrentarse contra el Estado, no es contra un particular. Y el poder que tiene el Estado, la facilidad que tiene para abusar de ese poder que tiene el Estado, es que lo hace estar en una relación procesal desigual. Hay una relación igual, ¿verdad? La actividad procesal o la relación procesal se establece entre uno con mucho poder y uno que no tiene nada. Entonces, esa superioridad es que hace que el derecho le favorezca más porque no lo puede estar atacando. Si el Estado no tiene la seguridad y certeza, entonces no puede sancionársele. No puede decírsele que él cometió el delito. Por ahí va la cosa. Bueno. Eso es en cuanto a lo que teníamos que ver precisamente de la teoría general del delito, que yo les dije, esta primera parte la vamos a utilizar esto y vamos a utilizar esos documentos. Quiere decir que de esto va a venir en el examen. Esto es de lo que se va a preguntar en el examen con los documentos y aquel librito que compraron y todo. Las clases que hemos dado, creo que tenemos siempre, o sea, tenemos elementos como para poder evaluar eso. Yo tengo un principio, que todo lo que yo pregunto es lo que se ha dicho en clase. No sé si han tenido la experiencia con unos profesores que hacen preguntas, pero eso nunca lo vimos. Eso no nos explicó. Eso no lo vimos en clase. No sé si han tenido ese problema o lo han escuchado nada más. Esa pregunta, ¿cómo no lo iban a saber si ahí está en el código? Pero usted no nos explicó. Ustedes todos quieren que se lo diga a uno. No, mi principio es, todo lo que yo he explicado o he aportado documentos o fundamento para ello, se va a preguntar en el examen. Eso es algo que aprendí también estudiando en humanidades. Que el estudiante no puede ser evaluado ni preguntado sobre algo que no le han dado la explicación o no le dan los elementos suficientes para que él lo pueda entender. Algo igual como aquella, ¿va? Si no me acuerdo, no pasó, ¿va? Si no lo explico, no ha pasado, por lo tanto no pregunto. No sé si están, por lo visto, por los aplausos, creo que sí están de acuerdo con eso. Bueno, entonces ahorita vamos a poner el esquema general sobre el elemento, el método analítico, porque ya vamos a empezar a analizar los tipos penales de conformidad con este método, y para ello vamos a poner la diapositiva respectiva y obviamente vamos a acudir a nuestro Código Penal y nos vamos a ir al artículo 313 del Código Penal. Bueno, esta es una presentación que fue elaborada así acuciosamente por Alberto, y que de alguna manera también en su momento pues también va a ser compartida, como todo lo que nosotros hacemos, porque es la primera vez que hacemos este artículo ya para el examen, aunque ya hicimos el infanticidio pues era simplemente un ejemplo de un delito que había, pero ahorita lo vamos a aplicar a un delito de los que tenemos que ver dentro del Código Penal para Derecho Penal 3 especialmente. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver. Y entonces ya ubicados en el artículo 313,
pues vamos a dar unas explicaciones muy especiales en cuanto a estos nuevos delitos, ¿verdad? Porque de alguna manera tienen algunas características muy especiales que no tienen los demás, y que es a partir del artículo 8º de esto. Bueno, en primer lugar, he de decirles que los artículos que vamos a ver actualmente ya no son delitos individuales. Es decir, cuando hablamos de delitos individuales, fueron todos los que vieron ustedes en Derecho Penal 2, ¿verdad? Que contra medios de comunicación, servicios públicos, informáticos, todos los delitos que vieron o que pudieron ver precisamente en Derecho Penal 2. Aquí el sujeto pasivo, el agraviado, usualmente era una persona individual, ¿verdad? En esos delitos. En cambio, acá el delito no provoca un daño a una persona en particular. Bueno, colateralmente puede ser que sea un individuo el que sea afectado, pero realmente el delito de esto le llamamos delitos colectivos, constitucionales a veces también, ¿verdad? Delitos colectivos, en que el sujeto pasivo no es simplemente un individuo, sino es la población. Todos nos vemos afectados por la comisión de este delito, aunque no fuimos los directamente perjudicados, pero nos afecta a nosotros, a todos, en la población. Entonces, el sujeto pasivo muchas veces, como les digo, no es una persona en particular, como vimos en los delitos que vieron o vimos en los delitos anteriores. Ahorita los derechos son colectivos, son delitos colectivos, constitucionales, son delitos en que el Estado muchas veces también se ve afectado. Ahí también el Estado se ve afectado y que de alguna manera el Estado también puede ser afectado o agraviado por la comisión de estos delitos. Eso es algo que es muy importante que ustedes lo entiendan, pues, y lo manejen. Y si vemos en ese donde dice título 8º, gracias, se lee de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Entonces, esos son los bienes jurídicos de alguna manera que están en riesgo por los delitos que vamos a ver en este capítulo. La fe pública y el patrimonio nacional. De esa cuenta se hace indispensable, necesario, que nosotros entendamos a qué se refieren esos bienes jurídicos tutelados. Tenemos que saber bien. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos contra la fe pública, tenemos que saber qué es la fe pública, qué consideramos y qué debemos entender por fe pública. Porque podemos entender la fe y muchas veces la palabra fe nosotros lo podemos entender muchas veces, o no es mucho más fácil, desde el aspecto religioso. ¿Qué quiere decir? ¿O qué significa la fe desde el punto de vista religioso? Pero en este caso no estamos hablando de una fe religiosa, estamos hablando de fe pública. La fe pública involucra precisamente al Estado, a la administración pública. Entonces, en primer lugar, ¿qué es fe? ¿Cómo entienden ustedes la fe? ¿Qué significa tener fe? Confianza. Algo que da seguridad. Seguridad, exactamente. Confianza y seguridad y de alguna manera certeza. También yo pensaría, licenciado, que es creer en algo a pesar de que no tenemos el 100% de la certeza de que existe. Sí, ahí va y se inclina más. Es cierto, así lo debemos también establecer, pero ahí se va un poco más al campo religioso, porque aunque no hayamos visto la crucifixión, aunque no hayamos visto realmente todo lo que ha sucedido en la Biblia, tenemos la fe y la certeza porque creemos precisamente en la palabra de Dios, y de la palabra de Dios nosotros no podemos tener duda, aun y cuando solo lo hemos leído en un texto, solo lo hemos leído en la Biblia, y así nos lo han comunicado nuestros guías espirituales.
sea sacerdote, sea pastor o lo que sea. Entonces nosotros tenemos certeza y seguridad que aunque no lo hayamos visto, pero tenemos la certeza y seguridad de que así es, así fue y así debe ser. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí lo que tenemos que tener, seguridad y certeza en lo que hace o proviene del Estado. Tenemos que tener esa seguridad y confianza, que si tiene las garantías que el Estado ha previsto en la ley, si el Estado en la ley así lo establece, es porque efectivamente no puede ser de otra manera. Porque vamos a ver que nosotros inconscientemente no le damos este carácter técnico, pero nosotros sí tenemos confianza y seguridad en el Estado, lo que hace el Estado. Tenemos esa confianza y seguridad. Y esa confianza y seguridad es porque está normado y las condiciones que se hacen o que se dan en estos delitos provienen del Estado. Y así está regulado y así está normado. Recuerden que hay dos cosas cuando hablamos de derecho individual y cuando hablamos de un derecho público, ¿verdad? De un derecho individual y un derecho público. Entonces, cuando nosotros hablamos de un derecho individual, de un derecho particular, vemos un cambio en la redacción o en la forma que debemos interpretar el derecho de acción constitucional. ¿Qué es lo que nos dice en términos generales el derecho de acción en la Constitución al individuo? Mis amigos constitucionalistas, ¿qué pasó? Ya ustedes saben derecho constitucional más que yo. Toda persona tiene... Es el artículo 5, ¿verdad, licenciado? Sí. Libertad de acción. ¿Qué quiere decir? Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Eso es No está precisamente. obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Lo que me interesa es la primera verte. Los individuos, los particulares, tenemos el derecho de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Era una norma, como le digo yo, basada en la Biblia, que el hombre podía hacer todo lo que él quisiera, menos lo que la Biblia o Dios les prohibía, que es el mismo sentido. Entonces, nosotros somos libres. Nos dieron la libertad desde que nos crearon, de acuerdo al contexto bíblico, al contexto religioso. Y de acuerdo a nuestra Constitución nos dice, el hombre puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Pero resulta que en la administración pública, para el Estado, ya con el carácter público, los funcionarios, los empleados públicos, ¿verdad? De acuerdo a sus normas, de acuerdo a las leyes, o sea, los empleados funcionarios, el Estado solo puede hacer lo que la ley les permite o autoriza hacer. Nos vamos a lo opuesto. Nosotros hacemos todo lo que la ley no prohíbe. La excepción a todo es que no esté prohibido en la ley. En cambio, el Estado solo puede hacer, o sea, los empleados, funcionarios, todos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza a hacer. ¿Ven ustedes esa gran diferencia que hay? Entonces, la función pública, la fe pública, se ejerce porque en la ley está establecido que el Estado lo puede hacer. Y por lo tanto, estemos seguros que si es conforme a la ley, nosotros tenemos la confianza y seguridad que está bien hecho. Así sencillamente. Porque cumple con todo lo que la ley regula y establece. Lo que yo hago como funcionario o empleado está en la ley. Actúo conforme a la ley. Por lo tanto, estoy bien. Digamos, estoy perfecto. Eso es lo que entendemos por fe pública. Certeza, confianza y seguridad en todos los actos que realice el Estado
dentro de sus facultades legales. Y cuando hablamos del patrimonio nacional, son todos los bienes que tiene a su cargo o el Estado es depositario. El patrimonio nacional que constituyen, obviamente, todo lo que está a cargo, los bienes del Estado, que simplemente no son del Estado, sino somos de nosotros, pero lo hemos puesto bajo su protección para que Él los cuide. El patrimonio nacional incluso lo vemos en cuanto el patrimonio. Tenemos patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, patrimonio, como les dije, ya natural, y todos esos patrimonios que deben de ser protegidos también. Y como les digo, al derecho penal nos cae la chibolita de que esos bienes importantes para el Estado y para toda la población somos precisamente todos estos bienes que, como les digo, los tiene a su cargo para su control y cuidado el Estado. Y todos esos bienes que son importantes los tiene que manejar el Estado de conformidad con la ley. Ya digo, patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, patrimonio también, como digo, como minerales y todo lo demás que constituyen la riqueza del Estado, que lo tienen, pero no son dueños del Estado, sino simplemente lo tienen a su cargo para cuidarlo y protegerlo, porque ese nos corresponde a todos nosotros. Eso es un patrimonio nuestro, de todos los guatemaltecos. Eso es algo que lo tienen que tener. Bueno, yo creo que ustedes ya se los habían explicado de esa manera, porque el Estado, ya les dije, no tiene nada. El Estado es todo lo que nosotros le damos, le cedemos o le dejamos para que ellos lo protejan y de alguna manera normen también cómo se debe utilizar. No sé si ya me lograron comprender. Eso es lo que me honesta de las clases virtuales. Cuando estoy dando clases, pues los tengo a la vista, veo sus expresiones y veo que sí hay aceptación. Pero en este caso, pues puro mudo, yo hablando aquí a la pantalla, así todo atarantado. Entonces, en cambio, cuando veo, pues miro les veo el rostro y todo, y ahí puedo detectar si efectivamente me están comprendiendo. Lo que a cada rato tengo que estar, ¿entendieron? Sí. ¿Lo expliqué bien? ¿Necesita más explicación? En cambio, si los estuviera viendo, no tendría que estar haciendo eso. Pues bueno, pienso yo que de alguna manera, pues sí lo hemos entendido y han comprendido. Porque en este caso, como le digo, nosotros tenemos que tener bien claro cuando se refiere, por ejemplo, con delitos patrimoniales, contra la vida, contra la integridad, tenemos que tener muy, muy claro a qué se refiere, ¿verdad? Y que obviamente es el Estado el que debe de protegernos. Y sobre esa base es que también se crean los bienes jurídicos tutelados, porque muchos de esos bienes son obligaciones que son deberes del Estado que debe precisamente proteger. Bien, si vemos el primer artículo, el 313. ¿Quién fabricare moneda falsa imitando moneda legítima, nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años? Fabricar moneda falsa, porque el delito así es fabricación de moneda falsa. Así de entradita, y para seguir jodiendo la pita, así, bonita la rima. Y aquí vamos, aquí cerquita. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir fabricación? ¿Qué es fabricación? ¿Qué es fabricación? ¿Ah? La creación de algo. Materializar algo. ¿Qué fue lo que dijo alguien? Es que casi no lo dijo. ¿Qué dijo Elfio? Elaborar, fabricar es elaborar algo. Pero fabricar, elaborar algo, producir algo, ¿verdad? Exactamente. Fabricación de moneda falsa. Es que cuando nosotros hablamos de fabricación, usualmente agarramos automáticamente la idea de una industria. De una industria, ¿verdad? Que eso es lo que automáticamente entendemos.
Y entonces decimos, ¿cómo se fabrica moneda falsa? Como pareciera que no juega muy bien el concepto de fabricación y lo que es lo que nosotros vamos a explicar acá. Fabricar moneda falsa imitando moneda. El que la elabora, la realiza o la produce de alguna manera moneda falsa. Bueno, entonces eso es el tipo penal que está regulado en el 313. Utilizando precisamente el método analítico, ¿cómo sería que lo utilizaríamos? Por favor, la siguiente. Alguien que me ayude a despertar a Alberto, por favor. Creo que se durmió. Se aburrió. Bueno, entonces, tenemos aquí, de alguna manera, los elementos objetivos o materiales que debemos encontrar precisamente en todo tipo penal. Ahí tenemos los sujetos, el verbo rector o acción, el resultado, el elemento normativo y la condición objetiva de punibilidad. COP, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Si nosotros utilizamos esta herramienta, que ya están determinados, el sujeto activo, ¿quién sería? La persona que fabricara moneda falsa. Exactamente, dice, ¿quién fabricara moneda falsa? Es decir, el sujeto activo no está determinado. Dice, cualquier persona que realice esa acción, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que fabrique moneda falsa. Porque cuando vimos el infanticidio, vimos que el autor estaba calificado, tenía ciertas condiciones y requisitos que lo identificaban. Como el hecho de que sea la madre, que sea el que esté matando a su hijo y que sea dentro de estos plazos. Ahí, obviamente, el sujeto activo es calificado. En cambio, aquí, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Incluso, nosotros podemos escribir como sujeto activo cualquier persona que fabrique moneda falsa. Así. No sabemos quién puede hacer. No sabemos, no tenemos nada que lo identifique. No es empleado, funcionario público, no. Quien sea que lo haga, que tenga esa calidad, sujeto activo. ¿Estamos? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El Estado? Claro, la economía nacional. El Estado, la economía nacional, porque el hecho que ande circulando moneda falsa o que alguien ande precisamente fabricando moneda falsa nos pone a todos los ciudadanos en riesgo. Nos pone a todos en riesgo, pero de alguna manera afecta bastante la economía nacional. El Estado es el afectado, porque hay una norma constitucional en la que se fundamenta precisamente el tema. Miremos lo que es el artículo 132. Miremos el 132 constitucional. ¿Qué explica ahí? Es potestad exclusiva del Estado de emitir y regular la moneda. ¿Hasta ahí o sigo? Dele. Bueno, está muy largo. Así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se rija por su ley orgánica y la ley monetaria. Perfecto, ahí dejémoslo. Entonces ven que la moneda, el único que está autorizado formalmente de acuerdo a la Constitución para elaborar o fabricar moneda es el Estado. En el momento en que un particular o cualquier persona lo realiza, entonces ahí vemos que
efectivamente está realizando una conducta prohibida, lo que dio lugar a la creación de este delito, pues, ¿no? La fabricación de moneda falsa, obviamente que está castigada o está sancionada por la ley. Es que me voy a voltear un poquitico porque hay un reflejo ahí que no sé si les molestaba a usted el reflejo. A mí sí me molestó el reflejo que estaba saliendo ahí de la ventana. Entonces, efectivamente, con ese fundamento constitucional, que es el Estado el único que puede fabricar la moneda o elaborarla, ¿verdad?, regularla y todo, es que efectivamente nace el interés del Estado para que se cree un delito y sancione a la persona que fabrique moneda falsa porque él no tiene ninguna autorización para hacerlo. Definitivamente, solo es el Estado. Ahora bien, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues ya lo tenemos. Claro, ¿verdad? La economía nacional, el Estado y algún particular como nosotros, obviamente. Un particular como nosotros, porque al final esa moneda falsa va a caer en nuestras manos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que han recibido el vuelto y efectivamente solo lo recibe y después cuando va a otro lugar le dice, pues esto no vale, ese su billete es falso. No sé si alguna vez les ha pasado o conocen de alguien que les haya pasado ese. Sí, exacto. Sí, licenciado. Sí, o sea que eso ahí nos afectó, pero digamos unos 120 quetzales. Pero cuando estamos hablando de fabricación de moneda falsa, estamos hablando de una cantidad regulares, pues, porque el cuate no va a ser solo un billetillo falso, pues, un billetillo falso de 100 o un billetillo falso de 50. Él valora una cantidad, porque de eso es lo que él va de alguna manera ganar algo, pues, definitivamente. No es solamente por fregar que lo está haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, el verbo rector o la acción a realizar y que está establecida en el 313, ¿cuál es? Fabricar moneda falsa. Resultado, fabricar moneda falsa, ¿verdad? Nacional o extranjera, ¿verdad? Fabricar moneda falsa, nacional o extranjera. Esa es la acción. No hay para dónde. Ahora bien, recordemos algo muy importante que obviamente ustedes recordarán bien de su derecho penal 1, que definitivamente también lo tenemos que ver aquí, que es lo que regula la extraterritorialidad de la ley penal. Claro, el fundamento básico es 4, la territorialidad. Obviamente al verlo ya saben a lo que me refiero. La territorialidad es que las leyes se aplicarán dentro del territorio nacional a toda persona que se encuentre en él, ya sea nacional o extranjera. La ley es pareja y a todos los que estén dentro del territorio se les aplica la ley por igual. La ley penal es territorial, pero tenemos la excepción de la extraterritorialidad, la posibilidad de que de acuerdo a este artículo 5, la ley penal pueda aplicarse fuera también o hacerse valer fuera del territorio nacional. Esto es muy importante también. Muy importante porque tenemos que tener una idea clara de qué es el territorio, en qué consiste el territorio. Y el territorio está dominado también o está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y también las condiciones en que pueda ser aplicada o respetada también esas leyes y aplicada en el extranjero. Pero, bueno, de todas maneras, lo explicamos más adelante, pero miren ustedes el artículo 6
atinente a lo que es este delito. El numeral 6 del artículo 5. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Entonces, hay convenios y tratados internacionales, para lo cual, precisamente, y es el fundamento, porque mire, tenemos que tenerle fundamento a todo lo que nosotros estamos analizando. Y vemos que la fabricación de moneda falsa no solo tiende a proteger a la moneda nacional, sino también a la extranjera, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala. Entonces, quiere decir que Guatemala puede aplicar extraterritorialmente su ley penal para aquellos delitos de fabricación de moneda falsa. Es decir, si en El Salvador, Honduras o pongamos otro país, se está fabricando moneda nacional, moneda guatemalteca falsa, allá también tienen un delito donde van a sancionar por fabricar moneda falsa extranjera, porque son convenios bilaterales de protección que tenemos todos los países. Y entonces, en cualquier país que haya suscrito esos convenios y tratados, que son la mayoría de países, entonces van a sancionar por estar creando el quetzal. Porque dice, bueno, ¿qué me importa? El quetzal, al final de cabo, aquí vale, ¿va? El quetzal, si lo quieren falsificar, ¿qué problema? No. Porque eventualmente también esa moneda falsa pueden llegar a una casa de cambio o a un banco a cambiar esa moneda falsa. También pueden llegarlo a hacer. Entonces, en algún momento también pueden afectarlos a ellos esa moneda falsa. Por lo tanto, como les digo, de acuerdo a la extraterritorialidad de la ley penal, nosotros podemos también hacer que se cumplan nuestras normas en país extranjero. E incluso, si la están fabricando en otro país y están fabricando moneda nuestra, ¿qué nos da derecho a eso? Nosotros como Guatemala, como país Guatemala, ¿a qué tenemos derecho en ese lugar donde nosotros vimos que estaba fabricando moneda falsa? A solicitar la extradición. La extradición de esas personas que estaban fabricando moneda extranjera. ¿Por qué? Porque a pesar que la ley, el artículo 4, dice que la ley se aplicará dentro del territorio, pero esta ley puede aplicarse extraterritorialmente. Es decir, yo puedo pedirle, si es que tenemos convenios o tratados de extradición con ese país, pedirle la extradición para juzgar a esa persona aquí en Guatemala, aun y cuando el delito haya sido cometido fuera de nuestro territorio nacional. ¿Vemos esto? ¿Chafet? Sí, disculpe, y aquí cuando dice, porque dice que también puede cuando está falsificando moneda extranjera, pero eso solo es cuando está dentro del territorio, ¿verdad? Porque si fuera fuera del territorio, ahí le corresponde. No, ya ellos mirarán y aplicarán las normas esas para proteger nuestra moneda. Y entonces aquí en Guatemala nosotros tenemos la misma obligación, porque en relaciones internacionales, el derecho internacional público, hay un principio básico y fundamental, que es la reciprocidad. Si aquí en Guatemala nosotros le damos protección a la moneda de cualquier país, a extranjera, para que no la falsifiquen, porque la pueden falsificar allá y después trasladarla, si falsifican acá, en reciprocidad, también aquel país al cual yo le estoy protegiendo su moneda, realiza lo mismo, protege también lo nuestro. ¿Saben ustedes cuál es la reciprocidad? ¿Qué quiere decir reciprocidad? Es un concepto para nosotros de derecho internacional público que ustedes van a ver más adelante.
¿Qué es reciprocidad? Hay palabras sencillas con que hacerlo, no tienen que ser técnicas. Igualdad, pues. Que Igualdad de trato. Ajá, exacto. Igualdad de trato. O sea, yo tengo derecho a exigir que me traten como yo lo estoy tratando a usted. Yo estoy tratándolo con amabilidad y cortesía, por lo tanto, usted debe tratarme también de la misma forma. También había una forma práctica de verlo y que todavía se utiliza y que donde vemos también que opera la reciprocidad entre vecinos, entre amigos o compadres. ¿En qué lo vemos? En que usted de repente llega a su vecino o vecina, comadre, y le dice, mire, fíjese que hice unos pastelitos, hice unos tamalitos, o hice un arroz, tal cosa, y me quedó bien rico. Mire, aquí le traje para que pruebe. No sé si alguna vez han sido, o bueno, tal vez algunos son muy jóvenes que tal vez no han visto eso, pero han visto de alguna manera algún vecino que hace así con sus papás y que le lleva algo de comer. No sé si ustedes lo han visto. Sí, ¿Sí? Sí, licenciado. Sí. Unos tamalitos, aquí te hago un pastelito, aquí le traje, mire, le voy a dar a probar. Entonces le lleva su trastecito y se lo da. ¿Cuál era el principio que regía a esa llevada de esa comida o ese trastecito? Ahí le voy a devolver el trastecito, pero ¿cuál era la norma? La reciprocidad. El trasto o el plato no se devuelve vacío. Entonces, cuando van a devolver el plato, el tupper o lo que sea, no va vacío. Dice, mire, aquí le volvió el trapo. Y también yo le traje algo para que pruebe. Ahí estamos hablando de reciprocidad en la práctica, así entre vecinos. Como me tratan, te trato. Usted me trajo, yo también se lo devuelvo, pero aquí también les mando esto. Entonces, el principio que utilizaban en casa es, el plato no se devuelve vacío. Si te llevan un trasto o algo así con comida para que probes, quedando bien con vos, tenés que devolverlo también en iguales condiciones. ¿Nunca vieron eso ustedes? En casa. Sí, licenciado. En casa. Bueno, mis estimados y queridos, son 15:47, los estoy retrasando. Y entonces, Mayra, no sé qué iba a decirme. Disculpe, así como lo que estaba diciendo sobre la falsificación de la moneda, supóngase que esto pasara aquí, que estuvieran falsificando dinero de los Estados Unidos, ese dinero que falsificaron se envía allá para que ellos se podría decir, eliminen o nosotros lo... No, usualmente lo eliminamos aquí porque como aquí podemos juzgar y aplicar el proceso penal en esa moneda, pues será juzgado conforme a las normas procesales nacionales, porque aquí en el territorio se cometió ese delito, aun y cuando no nos afecte. Porque al final el problema es la economía gringa, no nosotros. Aunque lamentablemente viene mucha gente y con dólares y nosotros tenemos que cambiarse, la verdad. Gracias, Vic. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí por la hora y vamos a continuar esto el jueves. La verdad que es un tema bastante interesante y van a haber otros aspectos que les voy a indicar. Muchísimas gracias, pasen buena tarde. Un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Se portan mal como siempre. El que se porte mal, abogado. Feliz tarde, Lic.